El apóstol Pablo, en su escrito a la iglesia en Éfeso, les dice en el texto que aparece ahí en pantalla: antes, sed benignos unos con otros, que seamos buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando yo era, bueno, que todavía sigo siendo joven, ¿no? Pero cuando era más joven que ahora, yo recuerdo una frase que se decía mucho. Recuerdo un primo que tenía una novia y algo pasó una vez entre ellos y ella entonces le pidió perdón. Y él le dijo: yo no la perdono, yo la disculpo, porque el que perdona es Dios. Y creo que entre nosotros a veces existe ese tipo de pensamiento. Y más aún, hay unas palabras del Papa Alejandro, no estoy hablando de Francisco, sino de Alejandro, que vivió en el siglo XVIII. Vivió en el siglo XVIII y dijo estas palabras: errar es humano, perdonar es divino. Eso es verdad. Es más, ¿qué dice la escritura? Todos hemos pecado. Levante la mano aquí el que nunca pecado. Ese. El resto, todos los demás hemos pecado. Por eso el Señor que decía de los niños, que si queremos entrar al reino de los cielos nos tenemos que volver como quienes, como los niños, porque los niños son inocentes. De resto aquí, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Bueno, hermanos, mire, hay un principio de justicia que se llama perdón. Y algo que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros e inculcar en nuestros hijos es ese principio, el perdón. Los niños están jugando. Cuando menos piensa una gritería y uno sale corriendo y dice uno: mamá, es que me pegó, mamá, es que esto y lo otro, sí, yo no lo quiero. Lo tienes que perdonar. Denle un abrazo y va y le da un abrazo así como a la fuerza. Pero a los 10 minutos, ¿cómo los ve uno? Jugando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ellos son un buen modelo de lo que es el perdón. Uno de los ejemplos que tenemos nosotros en las escrituras, pero el principal y el más grande es Jesús, nuestro Señor. Oscar ahorita en su exhortación previa a la cena del Señor, hablaba del perdón y dice aquí el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dentro de un ratito vamos a mirar qué fue lo que él hizo. ¿Qué ejemplo nos dejó? ¿Qué fue lo que él hizo durante su ministerio aquí en la tierra, particularmente en lo que tiene que ver con el perdón? Salomón, en Proverbios 25:21 dijo: si el que te aborreciere tuviere hambre. Sí, muy bonito lo que dice. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Ustedes saben que hace unos años el presidente del gobierno anterior
realizó un proceso de paz con las FARC. Se firmó el acuerdo. Dicen que este proceso va a llevar muchos años, que por ahí unos 20 años para que podamos ver la realidad de todo ese proceso. Pero cuando uno en televisión ve esas reuniones de víctimas y victimarios y escucha uno a las víctimas, ellas dicen, ha sido muy difícil perdonar. Acabaron con mi familia, nos dejaron en la calle. Algunos de nuestros seres queridos no los hemos vuelto a ver y pedimos que nos digan dónde están siquiera para ir a sacar sus restos y, como dicen, darle una cristiana sepultura. Si uno de esos viene a mí, como lo dice aquí el texto, tiene hambre, yo no sé cuántos estarían dispuestos a darle de comer, pero es algo que tenemos que aprender. La frase que dice la JEP es justicia, paz. Y me parece que son la paz. Pero es justicia, paz y reparación. Perdón. Una palabra fácil de decir, pero de practicarla, eso requiere de mucho sacrificio, de mucha decisión y entendimiento de lo que implica el poder nosotros llevar a cabo lo que es el perdón. Perdonar, dice el diccionario, es desistir de castigar o hacérselas pagar, no tener sentimientos ásperos, perdón, excusar. Hace unas semanas atrás me atracaron en Neira. Había cambiado este celular, porque ya lleva como 10 años, y me conseguí uno de última generación. Y en la trifulca, ya cuando me estaban atracando en la terminal de transporte, se me salió el celular del bolsillo del pantalón y uno de los atracadores lo cogió. Me dieron un puntapié aquí en mi piecito lindo y se me puso una bolota de este tamaño. Y uno de los atracadores sacó el puñal y entonces me decía, como hablan pues ahorita, ¿cómo es que dicen ellos? Pirobo. ¿Sabes qué, pirobo? Venga para acá, pirobo. ¿Sí? Y yo le decía, pirobo, yo no voy a pelear con usted, pirobo. Yo lo que quiero es que la niña me devuelva mi celular. Y les cuento, hermanos, que después, porque se robaron el celular, y vino la policía y todo, yo me fui para el hospital a que me atendieran. Pero yo después decía, si me los encuentro por ahí. ¿Sí? Hermano, yo tengo un machete en la casa de este tamaño para guardar en el morral que yo me voy a buscar mi machete y me lo voy a meter en mi morral. Y si me los llego a encontrar por ahí, que se atengan. Bueno, obviamente esos son pensamientos en el momento de ira en intenso dolor. Entonces, si algo les hago, les puedo decir, contrato a la hermana Olga o a Erika para que me defiendan y digan que fue lo que pasó debido a ira en intenso dolor. ¿Y salgo libre? Ah, ya no es así. Bueno. Perdonar. Desistir de castigar o hacérselas pagar, no tener sentimientos ásperos hacia, perdón, excusar. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no. Por fin cayó esa lacra. ¿Sí? Uno se mete a veces en las películas y siempre en las películas hay uno que es malo y otro que es más malo que el malo. Y uno dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que le dan de su propia medicina?
Y cuando le dan de su propia medicina, ay, uno siente como un fresquito aquí por dentro, porque uno de alguna manera esperaba que pudiera alguien hacer algo con ese. Perdonar no es fácil. Usted lo sabe. Cada uno de nosotros ha experimentado momentos en su vida en los cuales se ha dado cuenta de que eso de perdonar es algo que implica de parte de uno mucho sacrificio. No digas, Proverbios 24:29, no digas, como me hizo, así le haré. Daré a él el pago, daré el pago al hombre según su obra. Bueno, vamos a dejar a un lado nuestras experiencias y vamos a mirar varios ejemplos bíblicos en donde esto que acabamos nosotros de leer fue algo que ellos practicaron y que lo tenemos para nuestra exhortación y nuestra enseñanza. Dice Pedro en su primera carta, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todos hemos pecado. Como dijo el apóstol Pablo, hemos caído de la gloria de Dios. Como decía el hermano Oscar ahorita en su exhortación, el Señor Jesús murió en la cruz para quitar nuestros pecados y traerle el bien al hombre. A través del perdón, nosotros le mostramos la bondad al otro, al prójimo. Esteban, el primer mártir cristiano, lo mataron a pedradas. En sus últimas palabras, antes de morir, le oró al Padre y le dijo, Padre, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Vámonos para el Antiguo Testamento. José. La mayoría de nosotros conocemos la historia de José. Siendo muy joven, de unos 15, 16 años, la Escritura nos dice que sus hermanos lo envidiaban, lo odiaban, no le podían hablar amablemente. Le hablaban con 20 piedras en la mano. Dice el texto, Génesis 37, verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Un día, el papá le dijo a José, porque José era el que iba y le decía al papá, papá, mire, Jacob, Efraín, Neftalí, están haciendo esto. Ese era el que iba y le ponía las quejas al papá. ¿Sí? Como nos pasaba también a nosotros, en familias numerosas. Había un hermano, una hermanita que era la zapa. Iba y le decía a la mamá de uno, es que vean por allá, man, ¿cómo le parece que esto? Bueno, eso era José. ¿Sí? Y un día el papá le dijo, mijo, yo quiero que vaya y busque a sus hermanos y venga y me diga dónde están. Entonces él se fue a buscarlos y donde fue no los encontró. Y por ahí iba pasando un señor y le dijo, oiga señor, ¿usted ha visto a estos y estos y estos? Yo, sí, yo los vi, se fueron para, me parece que se fueron para tal lado. Y cuando él se fue para allá, nos dice a nosotros la Escritura, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para matarlo. Su propia carne, su propia sangre. ¿Cómo sería la situación
tal el odio que sentían hacia su propio hermano, que dijeron, vamos a darle de baja, vamos a matarlo. La Biblia no voy a contar toda la historia de José, porque si no nos quedaríamos aquí el resto del día y hasta la medianoche, y a lo mejor alguno se me dormiría y se caería al piso y le podría pasar lo que le pasó a Eutico. Y como yo no hago milagros, ahí se quedó. ¿Sí? La Biblia nos dice que cuando él llegó, pues ya habían conspirado lo que iban a hacer con él, lo iban a matar. Entonces, dice el verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Nosotros sabemos qué pasó después. Me voy a adelantar, me voy a adelantar 10 años, ¿sí? Aquí José tiene 16 años, 16, 17 años. Me voy a adelantar 10 años. Como hacen en las películas, que van mostrando la película, entonces adelantan eventos pues, para que uno se entere de qué es lo que va a pasar en el futuro, pero después lo retrocede. Hubo un hambre en la tierra, una gran hambre, que duró 7 años. José la profetizó. Bueno, ya él era el duro allá en Egipto, el segundo después de Faraón. Y su papá, que todavía ellos, sus hermanos vivían en Canaán, que no sabían qué había pasado con José porque hacía 10 años lo habían vendido como esclavo. Al final no lo mataron. Papá le dice a los hijos, ¿y ustedes qué muchachos, qué hacen aquí sentados? No es que nos estamos muriendo de hambre. Me dijeron que en Egipto hay alimento. Vayan allá y traigan comida, porque si no nos vamos a morir. Y cuando ellos van a Egipto, yo no voy a contar toda la historia, ¿sí? En uno de los eventos, José se descubre ante los hermanos y les dice, yo soy su hermano, al que ustedes vendieron como esclavo. Y cuando ellos se dan cuenta que es José, ¿qué dijeron? Hasta aquí llegamos. Lo único que nos espera es que la muerte, porque siendo él el segundo al mando en Egipto, él podía decir, usted vive, usted muere, usted vive, usted muere. Y nadie iba a objetar lo que él dijera. Pero entonces lo interesante, que no nos lo dice aquí el texto que estamos leyendo en Génesis 37, sí nos lo dice capítulos más adelante, de cuando ellos lo iban a arrojar allá a la cisterna. Nosotros ahí nada más leemos, lo tomaron y le echaron en la cisterna. Eso es todo lo que sabemos. Pero 10 años han pasado y ellos recuerdan cuando lo cogieron y lo tiraron a la cisterna. Miren lo que hizo José en esa ocasión cuando lo metieron a la cisterna. Dice el capítulo 42, versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué hizo José cuando sus hermanos lo agarraron? Les suplicó, les rogó, les imploró. Me imagino ese muchacho arrodillado diciéndole a los hermanos que tuvieran de él misericordia, que se compadecieran, que no hicieran eso. No lo leímos en el capítulo 37, pero nos lo dice el capítulo 22. Ya han pasado 10 años después de que ellos habían hecho eso. Cuán angustiante es. Y nosotros vemos en las películas cuando nos muestran a alguien que lo van a matar y le implora al otro y le suplica. Este muchacho, su propia carne, su propia sangre, haciéndole eso. Bueno, continuemos con la historia, retrocedamos. ¿Qué hicieron ellos con él? No lo mataron.
No, lo vendieron. Lo vendieron. Exactamente. Como esclavo. Como esclavo. Así es. Felicitaciones, porque nos dice la escritura ahí en el verso 26, volviendo al capítulo 37, estábamos en el 42, hemos retrocedido al capítulo 37, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hay muchas similitudes entre José y nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay uno. ¿Cuánto le dieron a Judas por traicionar al Señor? Bueno, aquí dice que por José fueron 20 piezas de plata. Bueno, cuando uno se pone a analizar lo de José y sus hermanos, uno puede pensar que este crimen, y como ellos mismos lo reconocieron, pecado, lo que ellos cometieron contra su hermano fue un pecado. Es el crimen más cruel y desprovisto de bondad que pudiera ser cometido contra alguien por su propia carne sacra. Mientras José estuvo en Egipto, se propuso no pecar contra Dios, cuidarse. El Señor lo bendijo y lo llevó desde la esclavitud hasta el palacio del faraón. Una terrible hambre vino sobre la tierra y había yo dicho esto hace un momento y vuelvo y lo repito. Jacob envió a sus hijos a Egipto para que compraran alimento. El capítulo 42 dice, empezando en el verso 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Los hermanos de José llegan a Egipto y se postraron ante José. José lo reconoció. Nosotros tenemos una frase, es que en juego largo hay desquite. ¿Sí? Entonces este iba a ser el momento para que José se desquitara de lo que le hicieron sus hermanos y de todo lo que le pasó debido a lo que habían hecho sus hermanos. No solamente, primero quisieron matarlo, después cambiaron de plan y dijeron, vendámoslo como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Y por el evento que le ocurrió a él en la casa de Potifar, fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel estuvo 10 años. ¿Por un crimen? Que no cometió. Entonces, imagínense, aquí está el mero de Egipto después de Faraón. Y ve a estos hermanos llegar ante él. Él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque, a ver, subamos esto. Porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra.
quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocían. En ese tiempo, José pudo haber castigado a sus hermanos y hacerles pagar por venderle como esclavos si hubiera querido hacerlo. Si hubiera querido, los hubiera mandado a matar. En lugar de eso, ¿qué hizo? La Biblia nos dice que se puso a llorar, y los gritos de su lloro eran tan fuertes que eso se escuchó hasta en la casa de Faraón. Pero él optó más bien no castigarlo, sino leemos ahí que dice, empezando en el verso 1: no podía ya José contenerse de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¡Qué sorpresa! Mire, hermanos, nada más mentalmente trasladémonos a ese momento. Hay novelas y películas que a veces uno se compenetra tanto con ellas que resulta echando lágrimas. Hermanos, mire, esta es una de las historias. Cuando yo lo he visto en película, yo soy como una Magdalena. Me pongo a berrear a moco tendido cuando veo estas cosas ahí. Ustedes me podrán ver a mí, ese hermano Jaime es muy macho, ¿sí? Ese hermano Jaime es muy varón. ¿Qué lágrima va a soltar ese hombre? Yo soy como una Magdalena. Cuando me tocó, bueno, no estoy berreando aquí en este momento, sí, me estoy aguantando, pero cuando uno se mete en esas películas, uno se llena de sentimiento. Yo me imagino al hombre ahí, sí, cuando llega y les dice a los hermanos: yo soy José. Deben haber quedado estupefactos, anonadados, mirándose el uno al otro, impávidos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿No les dijo: prepárense a lo que viene? ¿No les dijo eso? Les dijo: no se pongan tristes, no se lamenten de haberme vendido acá como esclavo, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa. Id a mi padre y decidle: así dice José tu hijo, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén,
y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron. ¿Eso se llama qué? Perdonar. Exactamente. Perdona. Tenía todo el poder para castigarlos y razón, pero optó más bien por perdonarlos. Dios nos enseña a través de su palabra a amar a todos los demás. Y mostramos amor cuando perdonamos y hacemos bien, así como José perdonó a sus hermanos. Bueno, ellos se van, traen al papá, se establecen en la tierra de José, son alimentados por su hermano, son cuidados por su hermano, no les falta absolutamente nada. Se muere ahorita el papá y dicen ellos, se murió papá. Ahora sí nos va a ir mal. Porque José se contenía porque papá estaba aquí, pero ya que se fue papá, entonces la vamos a empezar a ver mal. Ahorita sí se va a desquitar de nosotros. Leemos nosotros en el capítulo 50. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José los perdonó. Primer ejemplo. Hay unas palabras de Moisés que quiero que leamos en un instante, pero antes de eso, recordemos algo que habíamos leído en Proverbios, pero que Pablo vuelve y lo cita en Romanos 12:20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a los hermanos de José? Esto que escribió Moisés en Números, capítulo 32. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Nuestros pecados nos alcanzarán. Los pecados de la envidia, del odio, siempre resultan en infelicidad y sufrimiento, tanto para uno como para las demás personas. El pecado que ellos cometieron contra su hermano José los alcanzó. Años después los alcanzó. La historia nos lo muestra, acabamos de ver qué fue lo que sucedió. Se fueron para Egipto porque ellos no sabían qué había pasado con su hermano y qué ocurrió. Allá el pecado que habían cometido contra José los alcanzó. Cuando él se aparece y les dice, muchachos, ¿cómo están? Yo soy su hermano, el que ustedes vendieron
como esclavo para Egipto. El pecado los alcanzó. Estos 11 hermanos de José pecaron contra José y contra su padre, porque le hicieron creer al papá que una fiera se lo había devorado. Y tuvieron que llevar la culpa de sus pecados en sus corazones durante muchos años antes de que finalmente los descubrieran. Pero vemos, hermanos, que José, a pesar de todo lo que le sucedió, nunca se llenó de envidia, nunca se llenó de odio, nunca se llenó de rencor. Desarrolló un espíritu perdonador. Cambiamos ahora de protagonista. El Señor Jesús. Mientras estuvo en la tierra, Jesús perdonó pecados. Enseñó a sus discípulos y a otros lo que era el perdón. En el Sermón del Monte, en el texto que aparece ahí en Mateo capítulo 6, dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo mejor de todo es que lo que él predicaba, lo vivía, lo practicaba. Hay dos clases de tristeza, nos dice la Escritura. La tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo produce muerte. La tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para que me entiendan. Ejemplo, no es que yo sea así. Este fin de semana voy a tomar traguito. Va a empezar el viernes. Y me la voy a pasar viernes, sábado y domingo tomando trago. El lunes voy a amanecer con un guayao impresionante. Que voy a decir, nunca más vuelvo a tomar. ¿Sí? Pero pasan los días de esa semana y ya el jueves estoy como otra vez repuesto, recuperado. Y nuevamente empiezo el viernes otra vez aquí. Esa es la tristeza según el mundo. Porque uno dice, ¿quién me mandó a tomar? Qué cosa tan horrible, no me aguanto este dolor de cabeza. Apaguen la luz, no hagan bulla. Entonces la mamá toda cuidadosa viene y le trae su juguito de limón, porque hay que cuidarlo al niño, pobrecito, mi bebé, cómo está sufriendo, etcétera. ¿Sí? No vuelvo a tomar una vez más en mi vida, qué cosa tan horrible. No, no, no. Esa es la tristeza según el mundo. La tristeza según Dios, que dice de la cual no hay que arrepentirse, es para salvación. Y es cuando uno realmente se arrepiente y deja eso. Como decía hace un momento, cuando la tristeza según Dios obra el arrepentimiento en la vida de un individuo, nosotros vemos en las Escrituras que Jesús siempre estuvo dispuesto a perdonar. Pedro, ese apóstol que no medía consecuencias, que era muy impetuoso, impulsivo, ¿sí? Que siempre andaba con un cuchillo ahí debajo de la túnica, ¿sí? ¿Cómo sabemos que andaba siempre armado ese muchacho? Nada más la noche que vinieron a arrestar al Señor por defenderlo, casi mata al pobre Malco, ¿sí? La Biblia dice que le cortó una oreja. Él no tiró a cortarle la oreja.
Si no fue a mocharle la cabeza, que si no es que Marco le hace el quite, se la baja. Solamente le alcanzó a desprender la oreja. Y lo mejor de todo es lo que hizo el Señor. ¿Sí? Buscando dónde estaba la oreja, la encontró. La limpió y ¿qué? Se la pegó otra vez. Pero no ha leído ahí la Biblia, eso no es una fábula. Puede que suene muy simpático ahí la manera como teatralmente lo hice yo, pero eso era el Señor. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Mira, el Señor una vez le dijo, es más, la noche antes de que Judas lo entregara, el Señor le dijo a Pedro, mire Pedrito, no nos está hablando el hermano Pedro que está allá sentado atrás. Le dijo, oíste Pedrito, esta noche, antes que el gallo cante, usted me va a negar 3 veces. ¿Qué le dijo Pedro? Ay, Señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo? ¿Negarlo a usted? ¡Jamás! Hermano, mire, ¿sabe qué, Señor? El que se meta con usted se mete conmigo. Y estoy dispuesto a una ¿qué? A morir por usted. Bueno, resulta que esa noche antes de que el gallo cantara, Mateo 27:75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. $50 días después, el Señor ha resucitado ya entre los muertos. Y antes de ascender a los cielos, tiene una conversación con Judas, con Pedro. Y le dice, Juan capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Ahora, cuando el Señor le dijo, ¿me amas más que estos? No se estaba refiriendo a los discípulos. Ellos habían estado pescando y sacaron la red con los peces. Y cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? No se estaba refiriendo a los discípulos, se estaba refiriendo a los peces. Porque ese era su oficio, pescador. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cristo le dio a Pedro la oportunidad de expresarle su amor. Lo había negado 3 veces. Pero como acabamos de leer hace un momento, dice que salió afuera y lloró amargamente. Y aquí tenemos al Señor dándole a Pedro la oportunidad de que le demostrara su amor. Le asignó a Pedro una obra para demostrar su amor. Jesús lo perdonó. La mujer que era pecadora, que vino a la casa de Simón, el fariseo. Jesús había sido invitado a comer por este fariseo, pero esta mujer se coló. Y cuando ella está ahí haciendo todas esas cosas de enjugando los pies del Señor con sus lágrimas, de secándole los pies con su cabello y de estarle besando los pies todo el tiempo, este hombre decía, si este Jesús supiera quién es ella, una pecadora, ¿cómo es posible que permita que ella haga eso? Miren lo que nos dice la historia. Empezando ahí en el verso 36 de Lucas 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Recuerda que un denario era la paga en ese entonces por un día de trabajo. Este amigo le debía 500 denarios. O sea, pues casi 2 años de trabajo. El otro le debía nomás 50. Mes y medio. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Y pues cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahora, cuando él dice no me diste agua para mis pies, es diferente a hoy. Yo cuando llego a su casa, usted no me da agua para los pies. Usted me dice: hermano Jaime, ¿le provoca una bandejita paisa? ¿Sí? En ese entonces, 400, 2000 años atrás, las calles no eran pavimentadas como nosotros las tenemos ahora, ni existían los zapatos como nosotros los tenemos ahora. Eran calles empedradas, polvorientas, y la gente, si no caminaba descalza, caminaba con sandalias. Entonces los pies se llenaban de polvo y de barro. Y una de las maneras de darle la bienvenida a alguien cuando llegaba a la casa es que le decían: siéntese aquí. Y uno mismo iba y traía la bandejita con agua y uno le lavaba los pies. Yo recuerdo una hermana que siempre me decía: hermano Jaime, ¿usted cuándo me va a visitar a la casa? Es que yo tengo muchas ganas de lavarle a usted los pies. No es un chiste, es verdad. Yo le decía: ay, hermana, muchas gracias. No, hermano, es que yo quiero cumplir la enseñanza del Señor en su palabra de lavarle los pies. ¿Cuándo va a ir a la casa? ¿Sí? Y yo siempre le sacaba el kit pues a ella de ese asunto de lavarme los pies. Pero es rico cuando le cogen a uno los pies y se los lavan y le hacen masajes y esas exfoliaciones, y ahí uno como que se va durmiendo, oiga. Casi que le acepto a la hermana lo de lavarle a uno los pies. Pues, lo digo para que entiendan de lo que está diciendo aquí el Señor vine a tu casa, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete pues. Mientras estaba en la cruz, y antes de mirar el caso de la cruz, cuando estaba preparando la lección, pensaba yo en esta mujer. La necesidad que ella tenía de que la perdonaran.
porque se entró a una casa sin haber sido invitado. Y lo hizo porque ella estaba buscando el perdón. Jesús no se puso a cuestionarla. Pero a ver, déjame saber, ¿cómo fue la cosa? ¿Y con quién? ¿Y dónde? ¿Y a qué horas? ¿Y cuántas veces? Porque nosotros los mortales somos dados a eso. No, yo necesito saber todo antes de poder saber si lo perdono o no lo perdono. La mera actitud de la mujer, de lo que hizo, le mostró al Señor Jesús que ella estaba arrepentida. Te perdono. En la cruz. Mientras estaba en la cruz, recuerden que a él lo crucificaron con 2 malhechores, dice el texto. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, en uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y usted conoce el resto, que dice que uno de ellos empezó a injuriarlo, hermano, dice el texto. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces le dijo el Señor: acuérdate de mí cuando vengas a ti. Y el Señor le respondió lo siguiente: hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente perdonó a este hombre, sino que también pidió por todos los que estaban ahí. En la oración, en una de las frases que él pronunció, y el más, para los que venimos de el catolicismo, recuerden que en Semana Santa hay una misa que se conoce como el sermón de las 7 palabras, porque el Señor pronunció 7 frases antes de morir. Y una de las frases que él pronunció fue esta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Ahora, no fue que Dios los perdonó ahí mismo, pero él pidió por ellos. 50 días después de él haber orado por esas personas, dice que 3,000 fueron perdonadas cuando hicieron lo que Dios dijo que tenían que hacer para que sus pecados fueran perdonados. Hebreos 7 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Jesús? Intercede. El diablo está para acusar, pero lo que Jesús hace es interceder. Dice ahí: puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él mismo lo dijo en su ministerio: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único medio de acceso a Dios y a la salvación es este hombre, este profeta, nuestro Redentor, el unigénito de Dios. Usted se quiere acercar a Dios, es solamente a través de él. ¿Y qué hace él por usted y por mí? Intercede siempre. Cuando usted peca, cuando yo fallo, cuando yo caigo y vengo ante él pidiéndole clemencia y misericordia, ¿sabe qué es lo que hace él? Lo dice: eche para un lado. Intercede por usted, porque siempre está dispuesto a perdonar. José, un mortal como nosotros. Jesús, el Hijo de Dios.
Esteban, primer mártir cristiano, antes de morir, no le tomes, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El perdón es lo que más necesitamos nosotros. Porque sin él, nada somos. Esa multitud que había clamado, crucifíquenle, crucifíquenle, sus últimas palabras al Padre fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él los perdonó. Pero cuando hicieron lo que Él dijo que debían hacer para que sus pecados fueran perdonados. Volvemos al inicio. Palabras de Pablo. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No sé cuántos de nosotros estamos inquietos con lo que se está viviendo en el mundo y lo que hemos visto que se está viviendo en nuestro país. ¿Qué necesitamos? Un espíritu perdonador. Ese es un principio de justicia que está revelado de principio a fin. Si usted necesita perdonar a alguien, hay que hacerlo. Si hoy hay alguien que a usted o a mí nos ha maltratado, nos ha ofendido, nos ha engañado, nos ha defraudado, debo tener el espíritu perdonador. José pudo vivir tranquilo, dormir tranquilo, no desvelarse, no tener pesadillas, porque este muchacho desarrolló en él un espíritu perdón. Si aún no soy hijo de Dios, Dios está dispuesto a través de su Hijo a perdonar. Y es el momento. Para uno o para el otro. Para que entonces podamos vivir de una manera mucho más tranquila y sosegada. Recordemos, hermanos, el perdón, un principio de justicia, que los que ya lo sabemos, tenemos que desarrollarlo. Y los que no lo saben, conocer de él y practicarlo, para que entonces vivamos en paz y en sosiego. Dios les bendiga. Amén.